Hola, ¿qué tal? Me presento, soy Neisser Christopher González Cacao y soy del grupo 10. Hoy les vengo a hablar sobre las reglas de los números de oxidación. Para hablar acerca de las reglas de los números de oxidación, se puede decir que son un conjunto de guías que se utilizan para asignar a cada átomo de un compuesto un valor numérico que representa su estado de oxidación en ese compuesto. Esas guías se basan en el hecho de que la mayoría de los elementos tienen un número de oxidación en común en los compuestos habituales. El número de oxidación indica la carga eléctrica que tendrá un átomo como sus enlaces covalentes fueran iónicos. Conocer el número de oxidación es importante para entender cómo los átomos se combinan entre sí para formar compuestos y para comprender cómo se llevarán a cabo ciertas reacciones químicas. Las reglas para asignar los números de oxidación se basan en la distribución de los electrones en los átomos y en la electronegatividad. Se puede decir que también las reglas de números de oxidación son un conjunto de principios utilizados para asignar un valor numérico a cada átomo en una molécula, conocido como número de oxidación. Siguiente página. ¿Y para qué estudiar reglas de oxidación? Comprender las reglas de los números de oxidación es fundamental en la resolución de problemas de reacciones químicas, ya que permite saber que los elementos pierdan o ganan electrones durante una reacción. Por ejemplo, cuando se balancea una ecuación química, la diferencia en los números de oxidación antes y después de la reacción ayudan a determinar qué elementos están ganando o perdiendo electrones y en qué cantidad. Se estudian las reglas de oxidación para poder asignar y determinar el número de oxidación de los elementos en compuestos químicos. Conocer los estados de oxidación de los elementos es importante en la química, ya que permite predecir el comportamiento de las reacciones químicas y entender mejor cómo se cambian o combinan los diferentes elementos, e incluso el estudio de los estados de oxidación es fundamental para la formulación de compuestos y reacciones químicas balanceadas. Siguiente página. A continuación, una de las reglas de oxidación. Existen varias reglas para asignar los números de oxidación en los elementos de un compuesto. Algunas de estas reglas son: el hidrógeno. El hidrógeno tiene un número de oxidación de +1 cuando se combina con no metales y un -1 cuando se combina con metales. El oxígeno tiene un número de oxidación de -2, excepto en peróxidos, donde tiene un número de oxidación de -1. Los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, tienen números de oxidación de -1 cuando se combinan con otros elementos, excepto cuando combinan con oxígeno o entre sí. Siguiente página. A continuación, seguimos con las reglas. El número de oxidación de un elemento en su estado libre es 0. Para los elementos en una molécula, el número de oxidación puede determinar por la electronegatividad relativa de los átomos en una molécula. La suma algebraica de los números de oxidación de todos los elementos en una molécula es igual a 0 si la molécula es neutra, o igual a carga de la molécula si la molécula es ion. Siguiente página. Así, debemos tener en cuenta que estas reglas establecen que un compuesto, la suma algebraica de los números de oxidación de todos los átomos debe ser igual a 0 para los compuestos neutros e igual a la carga del ion para los compuestos iónicos.
Además, estas reglas establecen los valores asignados a los números de oxidación de los elementos en diferentes compuestos. Siguiente página. Por ejemplo, el hidrógeno tiene siempre un número de oxidación de +1 cuando se combina con un no metal, a menos que esté combinado con boro, o cuyo caso tiene un número de oxidación de +3, mientras que el oxígeno tiene un número de oxidación de -2 en la mayoría de los compuestos, excepto en algunos casos, como los peróxidos, donde tienen un número de oxidación de -1. Tengamos en cuenta que las reglas son simples herramientas para facilitar la determinación del número de oxidación, ya que puede haber excepciones en algunos casos. Siguiente página. Regla del elemento del estado natural. La regla del elemento del estado natural es un elemento que establece cuando un elemento se encuentra en su estado libre o natural, es decir, no combinando con otros elementos. Su estado de oxidación es 0. Esta regla se aplica en la mayoría de los elementos de la tabla periódica y sirve para simplificar el cálculo de los estados de oxidación de compuestos químicos. Al no compartir electrones, no desarrolla una carga. En la siguiente página. La regla del flúor. La regla del flúor es un principio utilizado para calcular los estados de oxidación en química. Según esta regla del flúor, tiene un estado de oxidación de -1 en estos compuestos donde aparece, excepto cuando se combina con el oxígeno o en otro flúor. En el caso de que el flúor se mezcle con el oxígeno, su estado de oxidación será +1, mientras que si se combina con otro flúor, su estado de oxidación es 0. La regla es útil para simplificar el cálculo de los estados de oxidación en compuestos químicos que contienen flúor. El sulfato. En las reglas de oxidación, el ion sulfato tiene un estado de oxidación de -2. Esto se debe a que el átomo de azufre presente en el sulfato tiene un estado de oxidación de +6, y cada uno de los átomos es igual a 0, ya que la parte del sulfato tiene un estado de oxidación de -2. El sulfato también puede formar parte de compuestos químicos en los que se combina con otros elementos, como el sulfato de calcio o el sulfato de sodio. En estos compuestos, el sulfato mantiene su estado de oxidación de -2. En el caso del sulfato forme compuestos con flúor, también se aplica la regla del flúor, indicando que estos compuestos, el flúor tiene un estado de oxidación de +1 y el sulfato tiene un estado de oxidación de -2. Siguiente página. La familia 1A. La familia 1A de la tabla periódica contiene los metales alcalinos, que son el litio, el sodio, el potasio, el rubilo y el cesio y el francio. Según las reglas de sumas algebraicas de oxidación, estos elementos tienen un número de oxidación de +1 en sus compuestos, ya que un electrón de valencia en su capa externa que fácilmente puede ser cedido en la forma de un compuesto. Es decir, en los compuestos que forman estos metales siempre tienen un estado de oxidación de +1. Por ejemplo, el sodio tiene un número de oxidación de +1 en el compuesto cloruro de sodio, y en el potasio tiene un número de oxidación de +1 en el compuesto de bromuro de potasio. La familia 2A. La familia 2A en la tabla periódica contiene los elementos alcalinoterrios, que son el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. Según las reglas de sumas algebraicas de oxidación, estos elementos tienen un número de oxidación de +2 en sus compuestos. Es decir, en los compuestos que forman estos metales
siempre tienen un estado de oxidación de +2. Por ejemplo, el calcio tiene un número de oxidación de +2 en el compuesto de óxido de calcio, y en el bario tiene un número de oxidación de +2 en el compuesto cloruro de bario. Siguiente página. Aquí tenemos ejemplos de cargas en diferentes compuestos. Nitrato de amonio contiene iones de amonio con carga positiva y iones de nitrato con carga negativa. Hidróxido de calcio contiene iones de calcio con carga positiva y iones de hidrógeno con carga negativa. De mi parte esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención.